Hola, mi nombre es Marisola García, soy antropóloga de la Universidad de Buenos Aires y hoy les voy a contar un poquito sobre los fundadores de Huaco, tema que vengo investigando desde 2017. Antes de comenzar, quiero agradecer enormemente a Verónica y a todos los que participan de la iglesia de Huaco por invitarme a participar con este video de las fiestas patronales que son ahora en mayo. Estoy sumamente contenta y muy agradecida de que me hayan contactado y de poderles contar un poquito de lo que estoy investigando desde ya hace algunos años. Bueno, la historia que les voy a contar hoy va a comenzar alrededor de 1630 con el gran alzamiento de Diaguita. Como seguramente ya saben y ya conozcan, algunos grupos indígenas del noroeste argentino resistieron por más de 130 años la conquista hispana en las llamadas guerras calchaquíes. Que es importante decir, no fueron solamente del Valle Calchaquí, ¿no? A pesar de su nombre, sino que participaron indígenas, por ejemplo, de la antigua provincia de Londres, entre los que se encontraban los andalgalás, los malfines, los abaucanes, entre otros. Los investigadores situaron a estas poblaciones, a estos pueblos, dentro de los grupos de origen diaguita, que era una denominación que agrupaba una variedad de poblaciones distintas, pero que compartían una lengua, que era el cacán, y también algunas partes culturales y de asentamiento, por ejemplo, la misma manera, ¿no?, de hacer los poblados y de organizarse en el terreno, pero que en realidad se mantenían comunidades políticas independientes, y ante amenazas comunes, como por ejemplo la conquista incaica, se aliaban. Hacia 1630 entonces va a comenzar la gran rebelión diaguita, en la cual los indios de Yocavil se van a confederar, se van a aliar con los pobladores de la Conquija, de Andalgalá y de Hualfín, bajo las órdenes de Chalemín, cacique Malfí. Los rebeldes van a asediar a las ciudades de Londres y de La Rioja, consiguiendo que se abandone la primera y que se incendie la segunda. Y van a ganar, ¿no?, varios combates a campo abierto. En este primer periodo del alzamiento, los focos de insurrección se van a multiplicar rápidamente, mostrando una gran capacidad de organización y de convocatoria. Solamente cuando en 1637 los españoles logran ingresar a los poblados malfines, saquear sus cultivos y matar a Chalemín, que dijimos que era el líder, recuperan los españoles cierto control territorial y logran aplacar parte del levantamiento. Esta derrota fue decisiva y tuvo como consecuencia el primer gran extrañamiento o desnaturalización. ¿Qué son las desnaturalizaciones, no? ¿A qué me refiero cuando hablo de extrañamiento o desnaturalización? Bueno, son el traslado forzoso de la población vencida hacia otros lugares que sean más fáciles de controlar por los españoles. Más de 1.200 andalgalás, malfines, abaucanes fueron trasladados, ¿no?, desde sus sitios y poblados originarios hacia el norte de La Rioja, donde fueron confinados en el fuerte del Pantano. No hay testimonios directos que permitan dimensionar el impacto de las desnaturalizaciones para estos sujetos, ¿no? Sin embargo, el haber sido obligados a abandonar sus territorios originales, trasladados y relocalizados contra su voluntad, seguramente implicó un enorme proceso de desarraigo, en el cual además perdieron parte de su autonomía y quedaron subsumidos al dominio colonial. Estos indígenas entonces que estaban en el fuerte del Pantano van a sufrir distintos destinos. Se los dividió en grupos, se los separó y fueron dados en encomiendas a distintos vecinos. Bueno, ¿qué era la encomienda? La encomienda consistía en la entrega de un grupo de indígenas a un español en recompensa por los servicios militares y económicos prestados a la corona durante la época de conquista. Cada encomendero percibía tributos de los grupos de indígenas que estaban asignados a él y a cambio estaban obligados a protegerlos y a evangelizarlos. Entonces, ¿no?, nosotros nos vamos a focalizar en una de estas encomiendas de indígenas desnaturalizados, que habían estado reducidos, habían estado en el fuerte del Pantano. Después de un largo trayecto, ¿no?, en el que incluso permanecieron en Córdoba durante unos años, nuestros protagonistas fueron llevados a La Rioja, dados en encomienda a don Isidro de Villafañe y Guzmán.
Isidro de Villafañe era un poderoso vecino de La Rioja, era cabildante, es decir, era miembro del cabildo, era terrateniente, y va a asentar al grupo de malfines y andalgalás que recibe, ¿no?, desnaturalizados, estos que habían estado en el Fuerte del Pantano, habían incluso estado un tiempo en Córdoba, los va a recibir en su estancia, que estaba más o menos a 15 kilómetros al norte de la ciudad de La Rioja. El nombre de la estancia donde asienta a estos malfines y estos andalgalás era la estancia de Huaco. ¿Les suena el nombre? Los indígenas asentados allí en la estancia de Huaco, ¿no?, van a estar en tierras privadas, porque van a ser en ese momento las tierras de su comendero. Y allí van a construir sus viviendas y sus cementerios. Esto ocurre más o menos alrededor de 1650. Y allí, asentados en la estancia de Huaco, van a realizar distintos trabajos para su encomendero, como por ejemplo labrarle las tierras, cuidarle los ganados, actuar de arrieros, tejer, construir una capilla. En 1667 se realiza una visita, es como un censo, que se conserva aún en la actualidad. Y gracias a ella sabemos que había aproximadamente 200 indígenas en Huaco y que tenían un cacique, que este era don Jerónimo Pibala, que era de la parcialidad de Andalgalá. También sabemos que hablaban quechua. Se va a ocurrir un conflicto cuando en 1667 muere su encomendero, Isidro de Villafañe. La encomienda, es decir, el grupo indígena, va a pasar a otro vecino riojano, que va a ser don Gil Bazán de Pedraza. Entonces, acá va a haber un conflicto, ¿no? Los indígenas estaban asentados en la estancia privada de Villafañe, que en la estancia la van a heredar los familiares de Isidro de Villafañe. Ellos van a pedir que los indígenas desocupen las tierras, pero el nuevo encomendero, que dijimos que era don Gil Gregorio Bazán de Pedraza, se niega a buscarles otro lugar de asentamiento. Entonces se va a producir un juicio tratado tanto en los tribunales locales, ¿no?, como de La Rioja, como Córdoba, como en la audiencia de Charcas, un juicio que va desde 1674, que es cuando fallece don Isidro de Villafañe, que era el primer encomendero, a 1685. No voy a contar aquí todo el juicio porque es muy largo, realmente es muy largo, pero sí quiero decirles que en él no solo participaron los herederos de Villafañe y el encomendero nuevo, Bazán de Pedraza, sino que también los indígenas se involucraron tratando de que los juzgados y la audiencia falle a favor de sus intereses. El tema, como vamos a ver ahora, es que sus intereses no eran homogéneos, no todos los que vivían en Huaco querían lo mismo. Algunos indígenas, encabezados por Francisco Hualcusa, van a aprovechar esta oportunidad, este conflicto por las tierras, para pedir volver a sus antiguos territorios, que dice que son en Andalgalá. Otro grupo, ¿no?, encabezado por el cacique don Jerónimo Pibala, van a pedir permanecer en la estancia de Huaco en La Rioja. Aquí se da una disputa entonces también entre los mismos indígenas. En 1683, el grupo de Francisco Hualcusa va a ganar una sentencia favorable para abandonar Huaco, dirigiéndose hacia el paraje La Puerta en Catamarca. En ese momento los Villafañe toman posesión de la estancia. No obstante, unos años después, en 1685, el encomendero, el cacique Jerónimo Pibala y Pedro Vallay, otro líder de la encomienda, consiguen que se revoque esa sentencia y que sean reducidos en Huaco, La Rioja. Eso va a implicar el retorno de aquellos que se habían marchado, retorno que fue muy violento, y ya que algunos los tuvieron que azotar para que vuelvan a La Rioja, y incluso las fuentes dicen no arrastrar de los cabellos para obligarlos a volver. En esta represión participó el cacique Ignacio Callavi, cacique de Pipanaco, que residía en Andalgalá y probablemente le suene el nombre. En este conflicto, ¿no?, hay algo que es importante mencionar, y es que al encomendero nuevo, ¿no?, este Bazán de Pedraza, le convenía que los indígenas no se fueran de La Rioja, ya que si no se encontrarían muy lejos, ¿no?, si estaban en Catamarca y él residía en La Rioja, se iban a encontrar muy lejos para que trabajen para él. Entonces este hecho tuvo gran peso en la decisión, digamos, de la justicia, que falló a favor de que finalmente se quedaran en el Huaco riojano. Entonces,
En 1685 los Malfines y Andalgalás toman posesión de Huaco nuevamente, pero ya no más como una instancia de los Villafañe, ¿no? Ya no en las fuentes no voy a ver más la denominación de estancia de Huaco, sino como un pueblo de indios. La propiedad de esas tierras pasó a corresponder a los indígenas. En ese momento, en 1685, se produce un documento que lleva el título de, cito textual, Evaluación y tasación de las mejoras y daños que se yacen en el pueblo de Huaco. Ahí, fin de la cita. Este documento tenía por objetivo, tenía por finalidad reconocer justamente, ¿no?, las mejoras y los deterioros que se produjeron mientras las tierras fueron ocupadas por los herederos de Villafañe en esos años que los indígenas no estuvieron en Huaco. Vieron que les había dicho recién que en el 83 tienen una sentencia favorable, ¿no?, los partidarios de Hualcusa y vuelven a Catamarca, pero en el 85 gana el encomendero y los otros caciques, ¿no?, Pibala y Abayay, para volver a Huaco. Bueno, durante ese periodo los Villafañe que estaban en la estancia la utilizaron y hicieron algunos cambios, ¿no? Entonces se hace este documento, que es un documento hermoso, de gran valor histórico, porque describe con mucho detalle algunos espacios del pueblo de Huaco, y esto no es muy común en las fuentes que nos llegan hasta la actualidad. Gracias a este documento nos vamos a enterar que en Huaco había una caballeriza, que había corrales para el encierro de los ganados, una toma de agua y muchas acequias, un estanque con una represa, tierras de labranza, árboles frutales, más de 30 ranchos y casas de vivienda, y lo más importante para nosotros hoy, una capilla con cuadros, cruces y distintos ornamentos. La capilla que va a describir este documento tiene una pequeña ventana y lamentablemente en ese momento estaba cerrada con llave y la descripción se realizó desde afuera por no poder ingresar. Es decir, que ese relato, esa descripción, ¿no?, que yo leí, que analicé y nos llegó hasta la actualidad, no es un relato completo, ya que se dice explícitamente que algunos ornamentos no se pudieron ver. Sin embargo, la descripción es muy buena y se describe la capilla con su dosel y su cielo, su altar con una imagen de Nuestra Señora y con un lienzo del señor San Isidro puesto en su bastidor y unas estampas. Aquí tenemos un dato importantísimo, ¿no? La capilla tenía un lienzo, es decir, un cuadro de San Isidro. La elección de este santo no parece azarosa. Por un lado era el patrono de los labradores y campesinos, ¿no?, que los indígenas eran campesinos, y por otro lado tenía el mismo nombre que su primer encomendero, Isidro de Villafañe, ¿no?, el que los había llevado a ese lugar y dado las tierras para que construyan sus viviendas y construyeron allí la capilla, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que para el 85 vuelven a tomar posesión del Huaco riojano y tenemos esta hermosa descripción de su pueblo. Avanzando un poquito temporalmente, en 1693 se realiza una visita general a los pueblos de indios del Tucumán, que es otro censo, ¿no?, donde se registran 175 personas como habitantes del pueblo de Huaco. Es decir, que para 1693 seguían asentados la mayoría de ellos en La Rioja. Este censo, hay que decirlo, no es muy sensato. Se sabe que hubo un gran subregistro de la población, es decir, que se dejó gente afuera, pero nos sirve para tener una idea aproximada de la estructura de la población, que es lo que yo estoy analizando ahora, así que a futuro les voy a poder hablar en más detalle sobre estos temas. Pero bueno, ya para ir terminando, les voy a contar que a principios del siglo XVIII parte de la encomienda vuelve efectivamente a Andalgalá, vuelven a Catamarca, bajo el liderazgo de Francisco Hualcusa, su hijo, Salvador Hualcusa. Hualcusa era aquel que había encabezado el reclamo por volver en 1680. Parece ser que este regreso a Catamarca, a la zona de Andalgalá, fue primero como si los indios fuesen fugitivos de la justicia, en tanto arribaron tras huidas, hasta que fueron formalmente restituidos al pueblo que en ese momento, a principios del siglo XVIII, se llamaba Fuerte de Andalgalá, ¿no?, que estaba ubicado en el sudeste de la ciudad homónima. Tenemos noticias de este regreso hacia 1705,
donde Francisco Gualcuza, el alcalde, Miguel Guaraní y otros de la encomienda estuvieron presentes en la toma de posesión de las tierras vecinas de Maggi por Francisco Vargas Machuca. Esto demuestra que para ese momento, para 1705, miembros de la encomienda estaban instalados allí, ¿no? Ese mismo año, Gualcuza aparece como testigo en un interrogatorio también por los límites y por los derechos de las tierras de Julumao y Villamil, ¿no? Que sería la parte norte de Andalgalá. En su testimonio muestra un excelente conocimiento del terreno y de los actores sociales, lo cual hace pensar una permanencia relativamente prolongada en Andalgalá, ¿no? Que hayan vuelto un poquito antes de 1705, en la cual adquirió saberes y vínculos que hicieron que lo llamara como un informante clave. Con el correr de los años, todavía no sé exactamente cuándo, esperemos que se pueda descubrir, el sitio del fuerte de Andalgalá donde se asentaron se va a conocer con el nombre de Huaco, nombre que permanece en la actualidad, evidenciando el vínculo con su antiguo lugar de asentamiento en La Rioja. Lo mismo va a ocurrir con la capilla. Vimos que Huaco tenía un cuadro de San Isidro Labrador, ¿no? Quien es considerado hasta hoy como el santo patrón. Es posible, pero lamentablemente no lo aclaran los documentos, que hayan traído ese lienzo desde La Rioja hasta Catamarca y quizás algunas figuras y ornamentos que tenían en la capilla que ellos habían construido en el Huaco riojano. En las fuentes que leí, que conozco, no se menciona la figura de madera que hoy está en la iglesia, ¿no? De San Isidro Labrador, pero eso no significa que en ese momento no existiera. Es posible que haya estado también en La Rioja y la haya traído con ellos en esta mudanza. Lo que sabemos con certeza es que es la misma gente que estaba en el Huaco riojano los que fundaron el Huaco de Andalgalá. Las fuentes históricas nos cuentan en realidad que no todos regresaron a Andalgalá, no todos volvieron a Catamarca y que algunos permanecieron en La Rioja hasta por lo menos 1750. Podemos pensar entonces, ¿no?, que el grupo se divide y parte sigue permaneciendo en La Rioja mientras que otros deciden volver. Y bueno, y ustedes se preguntarán, ¿cómo sabe todo esto esta mujer, no? Lo que les conté hoy es parte de mi investigación de doctorado, la cual está en proceso y para la cual recorrí distintos archivos históricos del país buscando documentos y fuentes e información. Hay fuentes, por ejemplo, en el Archivo Histórico de Catamarca, que se pueden ir y consultar, ¿no?, en San Fernando. También hay fuentes sobre esto en el Archivo de Córdoba, en el Archivo General de la Nación, que está en Buenos Aires. E incluso hay documentos que hablan sobre estos grupos de Malfines y Andalgalá en el Archivo de Bolivia, en Sucre, y en el Archivo General de Indias, ¿no?, que se encuentra en Sevilla. A mí particularmente me sirve pensar esta historia como un rompecabezas que tenemos que armar, que hay que ir uniendo las distintas piezas. Yo puedo aportar algunas a través del análisis de estos documentos, pero seguramente ustedes puedan aportar otras piezas desde lo que saben, desde lo que recuerdan, desde la memoria colectiva. Quizás incluso algunos de ustedes tengan documentos históricos en sus casas, cartas antiguas, diarios, anotaciones, papeles por la propiedad de las tierras que por ahí se remontan, ¿no?, a la época colonial. Bueno, todo eso tiene muchísimo valor y puede ayudarnos a recuperar la historia de Huaco. Lo importante es que lo hagamos juntos, ¿no?, que vayamos armando este rompecabezas de manera colectiva con los datos e información que pueda aportar cada uno. Bueno, me gustaría finalizar este video agradeciendo nuevamente a los organizadores de este evento, de esta celebración. Me parece importantísimo la tarea que están haciendo de preservar la memoria, de preservar la historia del lugar, de preservar la historia de la capilla y también decir que cualquiera que tenga información, bueno, no duden en contactarme para poder armar, ¿no?, este rompecabezas de manera conjunta.